jóvenes de hoy en día entienden la importancia de escribir bien o ya no tiene valor en la actualidad? Muy buena su pregunta y muy interesante, Ruth. Pues hoy en día muchos de los jóvenes tienen muy en poco lo que es la importancia de escribir correctamente de acuerdo a las reglas ortográficas, ya que, bueno, la tecnología ha sido una parte esencial para esto. Sabemos que la tecnología es muy buena en el avance de ella, pero también nos perjudica bastante. Porque si nos basamos en antes, en la escritura antigua, los jóvenes, todas las cosas o todos los textos que se editaban o los escribían, ellos tenían que leer, ¿verdad? Los leían y buscaban información como se realizaba antes en los libros. Hoy por hoy, hasta para escribir un mensaje de texto en el chat, la IA misma le envía los mensajes ortográficos y todo lo que tiene que escribir. E incluso cuando usted va a escribir, inmediatamente le aparece la palabra. Entonces todo eso va menorando el conocimiento ortográfico de los jóvenes. Es cierto, Miss, que hoy en día existen muchas inteligencias artificiales que ayudan mucho a no cometer errores porque ya salen al escribir las palabras completas, se autocor, se hay inteligencias artificiales que corrigen las palabras que están mal escritas. Entonces eso ha sido una causa por las cuales muchos jóvenes hoy en día escriben mal y tienen una mala ortografía. Ahora hablemos desde su experiencia. ¿A qué edad o en qué curso se suele ver que los estudiantes empiezan a descuidar más la escritura? ¿Cree que hay alguna causa específica detrás de esto? ¿De qué edad? Yo me enfoco más en los chicos desde a partir de los 12 años en adelante, 13 años. Estamos hablando de una educación elemental básica. Entonces, los jóvenes que ya tienen mucho más acceso a la tecnología, a los usos de dispositivos, son aquellos chicos que son los que más se están descuidando en la parte de la ortografía y la caligrafía. Entonces, mucho se ve bastante en lo que es bachillerato, octavo, noveno, décimo, todo lo que es parte de colegio, se ve mucho más el error ortográfico que en la escuela. Cabe mencionar que los chicos de la escuela, como ellos recién están empezando a ver su caligrafía, a tener su precisión en su letra y todo, a pesar de esto, son los chicos que tienen menos errores ortográficos. Si comparamos un pequeño texto de un chico de séptimo a un joven de décimo, ¿verdad? Si nos ponemos a comparar los errores ortográficos, más suele haber errores en los chicos de colegio, que son aquellos pues que tienen mucho más acceso a la tecnología y por ende mucho más si se habla de redactar un texto. Debido a esto de que los chicos tienen mucho más avance en la tecnología, ¿qué es lo que se hace? Van directamente, buscan información, copian y pegan. En muchas ocasiones ni las leen. Entonces son ellos los que tienen muchas más falencias ortográficas. Aún cuando se les pide redactar, a ellos les cuesta mucho más redactar un texto, ordenar sus ideas para ir expresándolas con claridad, porque obviamente tienen todo muy factible, muy fácil el acceso a ello. Entonces, si usted pide de redactar un texto, a ellos le va a costar. Si le quitamos la tecnología a ellos y lo ponemos a dictar un texto o a redactar algo, algún tema, ellos les va a costar armar sus ideas, ¿verdad? Irlas expresando de orden claras y objetivas, precisas, porque ellos no están acostumbrados a este tipo de trabajo mucho. Ellos buscan más facilidad en la tecnología. Usted los manda a investigar, ¿no? La buscan en Google. Buscan información, copian y pegan. Me pregunta, ¿cómo crees que ha cambiado la caligrafía cómo crees que ha cambiado la caligrafía con el uso de los dispositivos digitales como los celulares o las computadoras? No le escuché a alguien. ¿Cómo cree que ha cambiado la caligrafía con el uso de los dispositivos digitales como los celulares o las computadoras? ¿Cómo ha cambiado la caligrafía de los chicos? Bastante, bastante. Yo soy de las maestras que siempre digo, la ortografía, la caligrafía y la escritura van de la mano. Entonces, si escriben poco, practican menos.
Entonces, el estudiante prefiere, o los jóvenes en forma general, prefieren estar editando un texto en computadora que escribiéndolo a mano. Entonces, yo vuelvo y digo, la tecnología es muy buena sabiéndola usar y tratando no depender todo el tiempo de ella. Porque si dependemos de ella, si dejamos de escribir un tiempo, a mí me pasó, si dejé de redactar o de escribir texto un tiempo, entonces cuando usted vuelve a retomar su escritura no es la misma, no es la misma. Cuando ustedes salen de vacaciones, ¿verdad? Vámonos así con ustedes, salen de vacaciones en un periodo escolar, usted deja de escribir, olvida los cuadernos, ¿verdad? Cuando usted retoma su nuevo periodo escolar, ¿qué pasa? Usted no es lo mismo a que usted esté practicando a diario, a que recién vaya a retomar otra vez sus cuadernos, ¿sí o no? Entonces, esto afecta bastante lo que es la caligrafía hoy en día para los niños. Sí, y también hay que tomar en cuenta que en la época de la pandemia del coronavirus también hubo un desemboque de esto de la ortografía, de que muchas veces como el uso de las computadoras, de los teléfonos para conectarnos por Zoom, por Meet, por una llamada, no era lo mismo que estar en clase con un maestro, entonces no estábamos acostumbrados y nuestra ortografía, nuestra caligrafía pues empeoró mucho. Así es, sí, Adriana, nuestra caligrafía empeoró mucho. Y vamos a que aún en la época de la pandemia, ya que usted lo menciona, aún en la época de la pandemia, los maestros, al ver que teníamos en cada sala, yo creo que teníamos 38, 40 estudiantes, entonces el revisar deberes no es lo mismo tampoco. No es lo mismo que yo le diga, a ver chicos, vamos a redactar, vamos a hacer una redacción sobre los tipos de caligrafía. Entonces usted hace su redacción, una cosa es que el docente revise su cuaderno, ¿verdad? Uno por uno los estudiantes va revisando, va viendo dónde faltó una tilde, dónde estuvo mal implementado un signo ortográfico, ¿verdad? A que un docente en tiempo de pandemia revise fotos. Entonces, si se pone a revisar fotos, habrán maestros, ojo, habrán maestros que se toman el tiempo de revisar foto por foto, ¿verdad? Y ir enviándole, sabe que le faltó una tilde, tenga por favor aquí en cuenta que tiene que mejorar su ortografía y todo lo demás. A que habrán docentes también, otro porcentaje, de que hacen es recibido y no revisan. Simplemente reciben la tarea, la registran como una tarea entregada, mas no se ve o no se califica la ortografía con la cual fue redactado ese texto. Entonces, aún en el tiempo de pandemia para los docentes era también un poco dificultoso porque tocaba revisar foto por foto. Y eso ya pues depende de cada maestro, cómo vaya a trabajar con su grupo de estudiantes. Entonces, el tiempo de pandemia fue perjudicioso tanto para los estudiantes, que como dice usted, Adriana, obviamente la caligrafía a un déficit muy alto, la gente comenzó a bajar su nivel de caligrafía, de ortografía. Entonces, todo esto fueron dificultades por las cuales nosotros tuvimos que aprender a sobrellevar tanto los estudiantes como los maestros. Miss, ¿qué errores ortográficos ve frecuentemente entre los alumnos? Mayormente yo veo entre los errores ortográficos el uso de la letra X, el uso de la letra Z, la letra C, que cuando usted le dice a los chicos, una palabra muy común que siempre le decimos a los docentes, disciplina. Si le vamos a escribir disciplina, la mayor de los estudiantes que hacen escribir disciplina con C, disciplina con S, y un muy poco porcentaje de estudiantes tienen entendido que disciplina se trabaja con las letras, con SC. Entonces, eso es uno de los errores mucho más frecuentes que hay en los estudiantes. Y una palabra que también se ve mucho escrita a mano o escrito en texto, en celular, en computadora, que me ha pasado ver a algún compañero, algún familiar, algún amigo que me escribe la palabra hasta sin H. Antes en nuestro podcast estábamos mencionando lo mismo, que pues escribían esta palabra sin H. O la palabra, como usted menciona, la palabra disciplina, escrita en chat o escrita en una hoja,
se les dificulta a la mayoría. Correcto. Pero esto viene a acontecer porque poco se usa un diccionario. Porque muchas veces nos acostumbramos a la tecnología del teléfono. Y vuelvo y repito, usted escribe un mensaje y ya le aparece la palabra completa. Ya le aparece la palabra completa. Entonces lo que hace usted es enviar, enviar, enviar. Y no nos percatamos de ese error, Adriana. ¿Cuál es? Cuando yo escribo hasta con H y cuando escribo hasta sin H. Claro. Bien. Miss, yo tengo una pregunta. ¿Me llama? Con todos los cambios tecnológicos y la forma de comunicarse por celular, ¿cómo ha visto usted eso? ¿Ha influido en la estructura de sus alumnos con el paso de los años? Sí, bastante en mi vida, sí ha influido. Porque la influencia de la tecnología, ¿verdad?, ha venido cambiando y así mismo viene facilitando lo que es la tecnología en los estudiantes. Si hablamos de tecnología, recordemos los teléfonos de antes. Cuando usted tenía un teléfono, antes eran grandes, le decían raspayelos hoy por hoy, grandes, ¿verdad?, con una antena. Este era el teléfono, todo el mundo tenía un teléfono y usted no tenía la facilidad de los mensajes de texto. Usted escribía 1100, él tenía el mensaje de texto. Los grandes solo eran para llamar. Entonces, usted escribía letra por letra, para poder completar una palabra. Pero como la tecnología avanza, los modelos cambian, la tecnología innova y nos facilita ciertas cosas, entonces, así mismo fue innovando y fue facilitando la escritura, la ortografía a todas las personas, tanto estudiantes de diferentes niveles de educación, como las personas en forma particular. Miss, y con esta pregunta culminamos. Ahora, desde su experiencia como persona, cuando usted era niña, cuando era más joven, cuando usted estudiaba, si usted cometía algún error ortográfico, ¿tenía algún castigo o sus maestros le hacían ver este error o qué hacían cuando notaban este error? En el tiempo de antes, pues sí, la educación era muy distinta ahora. Antes, cuando teníamos errores ortográficos, los estudiantes nos enviaban a repetir unos 5 veces, nos mandaban a 100 veces, y enumere las líneas, repita las palabras. Y luego cuando nos tocaban los hermosos dictados, tenían estas palabras salteadas. Y obviamente si uno volvía a cometer este error, ya no eran 100 veces, ya eran 200 veces, y no te paraban en la pizarra y escriben en la pizarra 200 veces cómo se escriben las palabras correctamente. También solía pasar que los maestros antes pues tenían autoridad, y digo autoridad porque los maestros antes pues nos castigaban con reglas de metal, reglas de madera, nos pegaban con las reglas en las manos para que nosotros podamos tener una buena escritura, para que no nos olvidemos de las faltas ortográficas. Esta era una forma como enseñaban antes. Ahora, a mí me pasó, y me hace recordar esta pregunta de Ana que a mí me pasó cuando yo tuve errores ortográficos, no me acuerdo si fue en la palabra disciplina, que siempre me acuerdo de esa palabra, porque siempre no la olvido, que a mí me pasó con esa palabra. Yo estaba como en cuarto, quinto de básica, por ahí, estaba pequeña todavía. Y yo tenía una maestra en la cual era bastante estricta. Ella siempre en su escritorio tenía una regla de madera, y ustedes le pueden preguntar a sus padres cómo era la educación antes. Una regla de madera y tenía una mucho más grande que era de metal. La de madera era para la área de dictado y lengua, y la de metal era para matemáticas. Entonces, revisó su dictado. Yo obviamente me había equivocado y ya era la segunda vez que me la enviaba a repetir y yo volví y me equivocaba en lo mismo. Me acuerdo tanto, un día cogió y me pegó con la regla que era para los dictados. Me castigó, me dio 2 reglazos, ¿verdad? Y yo fui a mi casa y yo le indiqué a mi mamá lo que me había pasado. Yo llorando, no, una niña llorando que me habían pegado por esta palabra y con lo otro. Mi mamá el otro día llegó a la escuela, le llevó a la maestra una libra de queso criollo. Pues le entregó la libra de queso criollo, le dice señorita, antes se le decían señorita. Señorita, mi hija Vanessa me indicó que la había castigado porque había escrito mal el día. Y ella le explicó, sí, que mire, que todo lo que hizo un maestro para justificar, bueno, en ese entonces. Mi mamá llevaba un cuerito de vaca, yo no sé si ustedes lo conocen.
que hoy por ahí pasa guindado por ahí en los 50. Y le dijo, y me llamó a mí, me paró delante de la maestra y le dijo, tenga señorita, para que cuando ella vuelva a faltar en tareas, en lecciones, en esto, no me le dé con la regla, dímele con esto. Entonces yo aprendí que nunca más iba a llevar el chisme a mi casa. De ese tipo no. Entonces así eran, los padres pues cogían y respaldaban a los docentes. Todo esto, obviamente uno de cierta manera uno aprendía, ¿no? Pero tampoco era correcto. Tampoco era correcto. Y ya que estamos hablando de esto, de las preguntas, yo sí querría hacerle una pregunta a ustedes. Ya que hablamos de la ventaja de las tecnologías y los dispositivos, ustedes como estudiantes, ¿qué ventajas ven, qué desventajas o desventajas están viendo a la hora de escribir a mano? ¿O será mejor escribir mediante los dispositivos como son las computadoras? Yo digo que usualmente es más eficiente escribir a mano porque podemos aprender diferentes caligrafías y podemos experimentar como diferentes letras y cosas así. Y en cambio en lo digital no mucho porque solamente tienes que apretar los botones y ya estás escribiendo, entonces yo digo que sería más útil escribir a mano. Desde mi punto de vista, creo que hoy en día la inteligencia artificial y la tecnología nos ayuda mucho y es un recurso muy importante y se ha desarrollado para utilizarlo en el tema de la educación. Yo creo que los beneficios son que nos facilitan mucho el escribir, pero la desventaja es que muchas veces no nos damos cuenta que excedemos ese uso. Entonces utilizamos tanto la inteligencia artificial o utilizamos tanto la tecnología que después cuando tenemos que hacer algo nos quedamos en blanco. O sea, algo sin tecnología nos quedamos en blanco, no sabemos qué hacer. Pero creo que es un recurso muy bueno si sabemos utilizarlo con disciplina y con respeto. Muy bien, porque a la larga después nos hacemos dependientes de ese recurso. Exacto. Y sin ese recurso estamos en blanco, nulos. Necesitamos buscar cómo era, y no podemos desarrollar esto. ¿Verdad que sí? Así es. Listo, Miss, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, chicos, por tomarme en cuenta y por invitarme a esta hora de la sesión, porque de verdad que es muy interesante este tema de la ortografía, de la caligrafía y cómo esto va siendo un implemento tanto con la tecnología, cómo nosotros debemos de usarla, como dijo usted, con disciplina y no depender de este servicio de la tecnología, porque a la larga nos vamos a hacer dependientes de esto y no es bueno. Hay que aprender a usarla con disciplina. Así es. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver el episodio de Con Puntos y Sentidos. Queremos agradecer una vez más a nuestra invitada especial, a Miss Vanessa, por compartir su tiempo con nosotros y su conocimiento. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.